Bienvenidos una tarde más aquí a Aula de Ciencias, a este Merendando con Química, donde hoy vamos a empezar el curso de Formulación Orgánica 1 y donde vamos a empezar con esta introducción. Durante esta semana, tanto hoy como mañana, podréis ver esta introducción a la química orgánica, donde empezaremos con este curso. Y nada, deciros que ya sabéis que hemos acabado tanto el curso de Formulación Inorgánica 1 como el curso de Introducción a la Química, por lo que ya podéis acceder a todos los materiales, que sabéis que los podéis encontrar en YouTube y también en los Google Classroom. Y nada, vamos a empezar con esta primera clase de Introducción de la Formulación Orgánica 1. Pues como os digo, vamos a empezar este bloque de introducción y vamos a hablar de lo que es la química o la formulación orgánica. ¿Qué es la química orgánica? Pues la química orgánica es una de las 4 ramas de la química. Nosotros ya conocemos una, que es la química inorgánica, que lo vimos en el curso de formulación inorgánica, y hoy vamos a conocer la otra rama, que es la química orgánica. Entonces, la química orgánica es lo que estudia las moléculas que están formadas por carbono, que son los compuestos orgánicos. Entonces, lo que es la química orgánica estudia estas moléculas de base de carbono. ¿Vale? Veréis que en este tipo de química lo que básicamente son cadenas de carbono uno unido al otro. Y lo que es la formulación orgánica es una parte de la química orgánica que lo que nos dice es cómo se formula o nombra estos compuestos que tienen la base de carbono. Así que con este curso de introducción a la química orgánica, a la formulación orgánica, vamos a adquirir los conocimientos básicos para poder formular y nombrar todos los compuestos orgánicos. Entonces, la química orgánica o la formulación orgánica también se conoce como la química del carbono. ¿Por qué se conoce como la química del carbono? Porque, como hemos dicho, la base principal es el carbono. Y estudia la química orgánica las propiedades y las reacciones de estos compuestos. Pero en la química orgánica, aparte del carbono, vamos a encontrar otros elementos. Los más frecuentes son el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y aparte también podemos encontrar lo que son halógenos, azufre, fósforo, silicio o boro. Esta química del carbono, donde vamos a hacer esta formulación orgánica, os he dicho que la base son cadenas carbono unido con otro carbono. Estos carbonos se pueden unir por un enlace simple, que es la unión de 2 electrones. Iros acostumbrando que estas líneas que unen el carbono con el carbono es un enlace y son 2 electrones que comparten. También estos enlaces carbono-carbono pueden ser enlaces dobles, es decir, 2 líneas, en total 4 electrones compartidos, o puede ser un enlace triple, donde tenemos 3 líneas, lo que son 6 electrones. Los que son un enlace simple, carbono, línea carbono o guión, son los hidrocarburos saturados y son los alcanos. En cambio, los que tienen dobles o triples enlaces, aunque solo sea uno en toda la cadena, porque veréis que habrán muchos, a lo mejor carbono, simple enlace carbono, y vemos solo un enlace doble o un enlace triple en la cadena, estos se conocen como hidrocarburos insaturados. Los de doble enlace se conocen como alquenos y los de triple enlace se conocen como alquinos. Entonces, para empezar con la formulación orgánica, vamos a ver lo que son las estructuras de Lewis. Las estructuras de Lewis es un tema muy complejo que iremos viendo en los cursos que vayamos haciendo de química. Pero aquí os quiero dar una pequeña base, porque a la hora de hacer la estructura de estos compuestos va muy bien tener estos conocimientos de estructuras de Lewis. Lo que veréis que todo lo que hacemos en este tipo de química orgánica, estas estructuras de Lewis que vamos a encontrar van a ser bastante sencillas. Por eso, que si ahora
tenemos una buena base con esto de las estructuras de Lewis y lo aprendemos bien, cuando nos toque hacer moléculas mucho más complejas, porque las inorgánicas son más complejas, entonces tendremos muy buena base y podremos avanzar perfectamente con este tema. Entonces, tanto hablar de las estructuras de Lewis, que deciros que hay gente que le dice Lewis, hay gente que dice Lewis, o yo pues le podría decir Lewis o Lewis indistintamente. ¿Qué son las estructuras de Lewis? Pues son una forma de mostrar los electrones de la capa de valencia que tiene un átomo. Acordaros que los electrones de la capa de valencia son los electrones que tenían en la última capa, que son los electrones reactivos. Recordar también que estos electrones de valencia, de la capa de valencia, corresponden al grupo que está situado en la tabla periódica. Así que si yo tengo un elemento en el grupo 1, tendré un electrón de valencia. Si lo tengo en el grupo 4 principal, que es el 14, tendré 4 electrones de valencia. ¿Cómo lo puedo saber también? Pues lo puedo saber también a través de su estructura, su configuración electrónica. Recordar que en la tabla periódica tenemos las configuraciones electrónicas de todos los elementos. No me quiero hacer muy pesada, pero recordar que es muy importante tener una tabla periódica al lado a la hora de hacer ejercicios o estudiar química. Entonces, en esta tabla periódica, si nos fijamos en la configuración, ¿qué vemos? Pues que hay entre corchetas el nombre de un gas noble y una configuración electrónica. Pues estos electrones que veis aquí son los electrones de la capa de valencia y son los que tenemos que representar alrededor de nuestro átomo. Si todo esto que os estoy explicando os suena muy raro, lo que tendríais que hacer es iros al curso de Introducción a la Química, donde hemos repasado todos estos conceptos. ¿De acuerdo? En el bloque de tabla periódica podréis entender mejor todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, las estructuras de Lewis son lo que decíamos, ¿no? Esta forma de representar los electrones que tiene la capa de valencia de un átomo, que son los responsables de las interacciones, de las uniones, de los enlaces para formar compuestos. Las estructuras de Lewis, para hacerlas necesitamos la regla del octeto. ¿Y qué es la regla del octeto? Pues Lewis vio que los gases nobles, exceptuando el helio, tienen 8 electrones en su capa de valencia y estos no forman compuestos. Por lo que, como ya sabéis, los gases nobles están ellos muy cómodos ellos solos y dicen no, yo no quiero reaccionar con nadie. ¿Por qué? Porque al tener su capa llena tienen un nivel energético más bajo. En cambio, todos los demás elementos de la tabla periódica quieren ser gases nobles, es decir, quieren completar este octeto, quieren tener 8 electrones a su alrededor. Eso no significa que sean suyos 8, sino que él tiene los suyos y que compartirá los suyos con otros y los otros se los compartirán para él para tener 8 a su alrededor. No hace falta que sean propios. ¿De acuerdo? Simplemente se relacionará con otros elementos que le proporcionen esos electrones. Cuidado, todos los elementos tienen que cumplir esta regla del octeto, exceptuando el hidrógeno, que solo querrá 2 electrones a su alrededor. Así, podemos decir que un átomo es más estable cuando su configuración electrónica se asemeja a la de un gas noble. Es decir, un átomo tiene que tener 8 electrones en su capa de valencia. Bien, ahora lo que he hecho aquí ha sido representaros los elementos más comunes que vemos en la formulación orgánica, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el cloro. He puesto su nombre atómico, la Z, es decir, los electrones que tiene, y como veis también os he representado la configuración electrónica, pero solo en la forma que lo vemos en la tabla periódica. ¿Por qué? Porque así detecto muy fácilmente cuántos son los electrones de la valencia. Vemos que el carbono es, en su capa de valencia, 2s2, 2p2, por lo que tiene 4 electrones de valencia. Así que si quiero hacer la representación de Lewis del átomo de carbono, lo que haré será dibujar el carbono y 4 electrones, que son estos 4 cruces que he puesto alrededor del carbono, y estos son sus 4 electrones propios. Como veis, en el caso del hidrógeno, solo tenemos un electrón de valencia,
por lo que el hidrógeno solo le dibujaré una cruz. Deciros que se pueden poner cruces o puntos, ¿eh? Esto ya es algo al gusto de cada uno. Yo a veces pongo puntos, a veces cruces. También soy un poco en este sentido que no me caso con nadie. Cada uno que lo haga como le parezca bien. Yo supongo que si ya me vais conociendo un poco, yo quiero que vosotros hagáis las cosas de las formas que os sean más cómodas, que os sea útil a vosotros. No porque yo lo hago así, vosotros lo tenéis que hacer así. Hombre, lo tenéis que hacer correcto. Mientras sea correcto, ningún problema. Vamos a ver el oxígeno. El oxígeno es 2s2, 2p4, por lo que tiene 6 electrones a su alrededor. Así que el oxígeno ya tiene 6 electrones a su alrededor. Fijaros que el oxígeno siempre necesitará algún elemento o elementos que siempre le den 2 electrones extra para poder tener la capa de valencia llena. Y por último tenemos el cloro. El cloro, como veis, es 3s2, 2p4, por lo que son... no, el nitrógeno, perdonad, me he saltado el nitrógeno. El nitrógeno es 2s2, 2p3, por lo que son 5 electrones, y como veis en el nitrógeno hemos puesto a su alrededor 5 cruces, y por último, ahora sí, el cloro, que es 3s2, 2p4. Es decir, tiene 7 electrones a su alrededor. Entonces, si nos fijamos, esta es la representación básica de los elementos según la estructura de Lewis. Es decir, tenemos tantos electrones a su alrededor como electrones tiene la capa de valencia. Ahora veremos un ejercicio de un compuesto y veremos cómo se relacionan estos electrones entre sí para formar los compuestos. Bien, entonces esta estructura de Lewis, como hemos dicho, vamos a hacer una representación gráfica de los enlaces entre los átomos de una molécula y también los pares de electrones solitarios que puedan existir. Es decir, algún elemento puede ser que todos sus electrones no reaccionen con otro elemento, sino que se queden solos en el elemento. Y esto es lo que se conocen como pares de electrones solitarios. Y se representan también como una línea. Cada 2 electrones son una línea, una raya, como queráis decirlo. Entonces, así, con esta representación podremos ver los electrones que interactúan entre los átomos formando estos enlaces simples, dobles o triples. Ahora vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo tenemos el CH3, CH2, CH2, OH. Como veis y como sabéis y como os he dicho, la química del carbono se basa en una cadena de carbonos. Aquí, ¿cuántos carbonos tenemos? Pues aquí tenemos 3 carbonos, el del CH3, el de CH2 y el del segundo CH2OH. Por eso, que lo que tenemos que hacer es representar los carbonos, los 3 carbonos que tenemos, como veis que estamos haciendo aquí en el... Hoy se ha perdido la conexión, madre mía, otra vez. Hola, hola, hola. ¿Eh? Hola, hola, hola. Ya estamos aquí otra vez. Ay, madre mía. De verdad que hoy estamos teniendo un día súper accidentado. Supongo que con el viento o así, la conexión a internet está loquísima. Entonces, vamos a ver realmente si estamos ya aquí. Creo que sí, pero dejarme un segundo. Sí, ya estamos aquí otra vez. Ay, Dios mío. Hoy en la sesión anterior también hemos tenido problemas y no hemos podido hacer cosas. Y ahora ya volvemos a estar aquí. No sé qué está pasando con el internet en casa, pero está claro que no funciona todo lo bien que debería funcionar. Bien, ¿qué os estaba explicando cuando hemos perdido internet? Os estaba explicando que para hacer esta molécula, la CH3, CH2, CH2OH, tenemos que hacer primero
la cadena principal, que es los carbonos. Hemos dicho que la química orgánica son uniones entre carbonos, cadenas de carbono. Así que lo primero que he hecho es ver cuántos carbonos hay, es decir, 3 carbonos, y representarlos. Como sabemos, los carbonos tienen 4 electrones a su alrededor. Es del grupo 14, del 4 lo que sería principal. Así que lo primero que hago es representar estos carbonos. El siguiente paso, pues representar todos los elementos que tiene a su alrededor. El CH3 tiene 3 electrones, el CH2 tiene 2 hidrógenos, perdonad, y el CH2OH tiene 2 hidrógenos, como estáis viendo, y un OH. Cuando veáis siempre que ponga OH, lo que representa y lo que significa es que el hidrógeno este está unido al oxígeno, no está unido al carbono, porque si no sería CH3O, sino que lo que nos está diciendo es que es una molécula de OH. Entonces, fijaros cómo el oxígeno le he puesto 6 electrones a su alrededor. ¿Por qué? Porque el oxígeno está en el grupo 16. Ahora, lo que tenemos que hacer es decir, vamos a mirar los elementos que están alrededor, es decir, por fuera. Vamos a ver cuántos electrones necesitan para completarse. Recordad que los hidrógenos son los únicos que no completan el octete, ¿de acuerdo? Sino que solo necesitan 2 electrones a su alrededor. Así que lo que vamos a hacer ahora es ver que cada hidrógeno va a ir cogiendo un electrón del carbono al que se unen para tener estos 2 electrones, uno propio y otro compartido con el carbono, para completar su falso octete, en este caso su duplete, ¿no? Sus 2 electrones que quiere a su alrededor. Lo mismo haremos con el hidrógeno del oxígeno. Este hidrógeno quiere un electrón más, pues lo cogerá del oxígeno. Así que si ahora nos fijamos en los hidrógenos, vemos cómo el hidrógeno tiene todos 2 electrones a su alrededor. Ha completado su falso octete. Siguiente paso, ver los carbonos, cuántos electrones necesitan. Si nos fijamos en el primero, vamos a parar el vídeo, el primero tenía un electrón libre. Vamos a ir un poquito para atrás para verlo, ¿vale? El carbono tenía un electrón libre. Este carbono central solo le queda un electrón libre. ¿Y cuántos tiene a su alrededor? Pues tiene ya sus propios 4 más uno de este hidrógeno, otro de este hidrógeno y otro de este hidrógeno, que son en total 7. ¿Cuántos electrones le faltan para completar el octete? Pues le falta un electrón. Así que, como habéis visto, como os he hecho este pequeño spoiler, cogerá un electrón del carbono que tiene a su lado. Y lo mismo harán los otros carbonos. ¿Qué hace el oxígeno? Pues el oxígeno tiene 6 a su alrededor. Hola, Azu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Has visto que lo hemos perdido todo, ¿no? Hemos caído en cosas que pasan. Bueno, pues seguimos. Este hidrógeno se une, este oxígeno tiene 6 electrones, se une al hidrógeno compartiendo un electrón, ya tiene 7 electrones a su alrededor. Y ahora, ¿qué le falta? Le falta un electrón. Pues este electrón, ¿de quién lo coge? Pues como veis, lo coge del carbono que tiene a su lado. Y si os fijáis, el oxígeno a su alrededor le quedan 4 electrones que tienen como pares de electrones solitarios. Así que, como podéis ver a la derecha, vemos cómo se representa estos pares de electrones solitarios, es decir, una línea, una raya encima o debajo del elemento o al lado. La cuestión es que lo tenga alrededor del elemento. Entonces, al final, con la unión de estos electrones, conseguimos estas líneas que representan pares de electrones compartidos formando enlaces entre hidrógenos, carbonos, carbonos, carbonos y carbonos, oxígenos y por último el oxígeno con el hidrógeno. Bien, como siempre, para que esto quede claro, la mejor forma siempre como es haciendo ejercicios. Como os he dicho, estamos teniendo muchísimos problemas hoy con internet, no sé qué está pasando, y eso que el ordenador lo tengo por cable, pero no sé qué pasa. Pues en la sesión anterior, que lo estábamos haciendo la clase en catalán, no hemos podido hacer estos ejercicios. Entonces, en esos 10 minutitos que he tenido entre la sesión en catalán y en castellano, he hecho una grabación
de los ejercicios para que los podamos ver. Entonces, si os parece, vamos a hacer estos ejercicios. Como siempre ya sabéis que yo creo que la mejor forma de aprender química es practicando, es haciendo ejercicios. Entonces es lo que vamos a hacer. Así que si os parece le voy a dar al play y vamos a ver cómo forma cómo formo yo, porque soy yo el que lo estaba haciendo, cómo se forman estos elementos, estos compuestos. El primero es el CHCl3. Vemos en este caso que solo tenemos un carbono. Pues eso, hacemos el carbono, que ya sabemos que tiene 4 electrones a su alrededor. ¿Y qué tiene este carbono? Pues tiene un hidrógeno y 3 cloros. Pues el siguiente paso es representar el hidrógeno y los cloros. Recordar, el hidrógeno solo tiene un electrón en su capa de valencia y solo quiere completar el octete con 2 electrones, y los cloros tienen 7 electrones a su alrededor. Entonces acabamos de dibujar y el siguiente paso es decir, bueno, el hidrógeno solo necesita 1, pues cogerá 1, y el cloro ya tiene 7. También, para completar el octete, solo necesitará un electrón. Así que cada electrón que tiene el carbono a su alrededor, como os fijáis, lo que hace es unirse a uno de cada uno de los elementos que tiene a su alrededor. Así el carbono tiene 4 propios y 4 electrones que está compartiendo. Y el hidrógeno, al compartir este electrón con el carbono, tiene 2, y el cloro, que tiene 7 y coge 1, comparte con el carbono, tiene 8. Y recordar que los demás 6 electrones que tiene el cloro, ahora lo vamos a ver, se representan como pares solitarios. Y veis, lo que hacemos es poner líneas, cada línea representa 2 electrones alrededor del cloro. Sencillito. Ejercicios fáciles. Vamos a ver el siguiente caso. El siguiente caso es C2H6. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos 2 carbonos. Pues como siempre vamos a representar los 2 carbonos, la cadena principal. Y después lo que vamos a hacer es representar los hidrógenos que tienen a su alrededor. ¿Cómo los dividimos? Pues siempre vamos a intentar dividir estos hidrógenos en partes iguales por los carbonos. Es decir, que esta forma que lo estoy representando, estos casos son un poco más complicadas que el que hemos visto anteriormente, lo que veremos en los 2 últimos ejercicios, en los que si ya ves CH3, CH3, tú sabes que cada carbono tiene 3 hidrógenos a su alrededor. Pero el truquillo es este. Yo tengo 6 electrones, pues divido 3 con un carbono y 3 con el otro. Si luego veo que no es así porque el número de electrones no me cuadra para completar el octete, pues ya veremos cómo lo modificamos. Pero bueno, spoiler, lo vamos a hacer bien. Así que, siguiente paso, representar los 3 hidrógenos alrededor de cada carbono y poner este electrón que tiene en su capa de valencia. Ahora, como hemos hecho en todos los puntos anteriores, vamos a decir, el hidrógeno tiene un electrón, necesita otro electrón para completar su capa de valencia, así que le coge 1 al carbono. Y como veis, después de que todos los hidrógenos compartan un electrón con el carbono, los 2 carbonos les quedan un electrón libre, cada uno 1. Pues ¿qué pasará? Que si os fijáis, el carbono tiene sus 4 electrones más 3 que ha compartido con los hidrógenos, tiene 7. Como necesitará otro electrón para completar su capa de valencia, pues estos 2 electrones se unen, formando lo que es la unión carbono-carbono. Así que la estructura de Lewis finalmente que obtenemos del C2H6 es la que os estoy mostrando a continuación. El siguiente caso es el C2H4. Aquí vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a empezar representando los 2 carbonos y vamos a asumir que al haber 4 hidrógenos, 2 irán con un carbono y los otros 2 con el otro. Pues bien, después de dibujar los carbonos, dibujamos los 2 hidrógenos por lado y como siempre empezamos diciendo, yo tengo el hidrógeno, un carbono, pues ahora cojo otro electrón del carbono y lo hacemos en los 4 casos. ¿Y ahora qué nos pasa? Pues ahora si nos fijamos en el carbono tenía 4 electrones suyos propios y después ha compartido 2 con los hidrógenos, lo que tiene 6 electrones. Ahora tiene 6 electrones a su alrededor, pero él quiere tener 8, por lo que le faltan 2.
Así que ahora, en vez de compartir, como hemos hecho en todos los casos, un electrón solo con el otro carbono, lo que va a hacer es compartir dos electrones, por lo que va a formar dos enlaces, es decir, formará un doble enlace. ¿Y esto cómo se representa en la estructura de Lewis? Pues bueno, aquí lo veis. Representamos entre carbono y carbono dos líneas, como si fuera un igual. Y esta sería, se ha acabado, perdonad, que lo veamos aquí, y esta sería la estructura de esta molécula. Perfecto, pues vamos a pasar a la siguiente hoja, donde hemos grabado otro vídeo para poder enseñaros cómo se realizan las estructuras de Lewis. Bien, ahora tenemos tres ejercicios más. Uno es el C2H2, que vamos a hacerlo igual que hemos estado haciendo los dos anteriores, y después tendremos dos moléculas que están representadas de forma diferente, de la forma en la que yo sé qué es lo que está realmente alrededor del carbono. Vamos a empezar con el C2H2. Ay, no, se ha grabado la música. Un segundo, vamos a quitarle la música. Ahora, perfecto. Pues lo que estábamos diciendo, el C2H2, dos carbonos, lo primero es representar los dos carbonos con los 4 electrones que tiene el carbono a su alrededor. El siguiente paso, hemos dicho que tenemos dos hidrógenos. Como tenemos solo dos hidrógenos, lo que vamos a hacer es representar uno en un carbono y el otro en el otro. Así que aquí representamos con su electrón. Y lo siguiente es decir, bueno, pues el hidrógeno quiere completar su octete, que no es un octete real, sino que es un dúo, un duplicado, y vemos que así coge un electrón de cada carbono. ¿Y ahora qué nos pasa con el carbono? Pues que el carbono ahora solo a su alrededor tiene 5 electrones, por lo que necesita 3 electrones extra para completar el octete. ¿Cómo lo va a hacer? Pues fijaros que cada carbono tiene 3 electrones, por lo que van a compartir entre ellos 3 electrones. Por lo que al final lo que vamos a hacer es formar un enlace triple. Lo he pasado para atrás, lo pasamos para adelante, aquí. Perfecto. Y entonces esta sería la representación de esta molécula. Hidrógeno, línea carbono, comparten 2 electrones, carbono, triple enlace carbono y otra vez carbono, unión simple con el hidrógeno. Si nos fijamos en el carbono y vemos si completa su octete, ¿cómo lo sabemos? Pues bien, vemos que este carbono tiene aquí 2 electrones que comparte con el hidrógeno, 2, y aquí tiene 6 electrones porque cada línea son 2, 2 y 2, 4 y 2, 6, pues 6 y 2 son 8. Así que ya tenemos esta otra molécula lista. La siguiente es el CH3CHO. Fijaros que esta, a excepción de lo que hemos visto en el ejercicio anterior, en el ejemplo, no es COH, sino que es CHO. Eso significa que este hidrógeno está unido al carbono. ¿Sí? Así que, lo mismo que antes, vamos a mirar esta molécula y esta molécula tiene 2 carbonos, por lo que siempre lo primero es dibujar estos carbonos iniciales con sus 4 electrones alrededor. Después fijaros que tiene 3 electrones alrededor del primer carbono y un hidrógeno y un oxígeno alrededor del segundo. Así que ponemos los hidrógenos con el electrón que tiene en su capa de valencia y pondremos el oxígeno con sus 6 electrones de la capa de valencia. Recordad que el oxígeno es del grupo 16, es decir, el 6 principal tiene 6 electrones en su capa de valencia. Como siempre, empezamos de fuera hacia adentro, es decir, de los electrones o el oxígeno hacia el carbono, y vemos que cada hidrógeno necesita un electrón. Pues lo que vamos a ir haciendo, las uniones hidrógeno-carbono de cada uno. Y ahora vamos a mirar el oxígeno. ¿El oxígeno cuántos electrones tiene? Tiene 6. ¿Cuántos necesita para completar su octete? 2. ¿Y con quién es el único al que le puede pedir de decir, oye, ven a compartir conmigo un poco de electrones, ¿no?
¿Con quién es? Pues con el carbono. Así que el oxígeno coge 2 electrones del carbono. Y ahora, para finalizar la estructura, si miramos los carbonos, vemos que cada uno tiene un electrón libre. Y si contamos los electrones que tiene cada uno a su alrededor, son 7, por lo que le falta 1. Si os fijáis, el carbono de la derecha tiene 4 suyos propios, 1 más que le ha dado el hidrógeno y 2 que está compartiendo con el oxígeno, 7. Así que a los dos les falta un electrón, que es el electrón que tiene el otro, y lo comparten. Así que finalmente la molécula que tenemos aquí es C unido a 3 hidrógenos, carbono unido a carbono, y fijaros que como el carbono con el oxígeno compartían 4 electrones, tenemos que formar un doble enlace, que es esta doble línea, al igual que lo hemos hecho anteriormente entre carbono-carbono y o como hemos hecho en el ejemplo que vemos aquí arriba, que compartían 6 electrones, un triple enlace. Perfecto. Pues vamos a ver el último ejercicio, que es el CH3, CH2, NH2. Aquí la cadena básica son 2 carbonos, pero fijaros que tenemos este otro nitrógeno. Este otro nitrógeno es como si hubiera otro carbono. Es decir, la cadena básica va a ser carbono-carbono y nitrógeno. Y estos NH2, este H2, son los 2 electrones que tienen el nitrógeno. Aquí me he equivocado. Fijaros que he puesto un carbono en el tercer caso, pero ahora lo cambiaré por un nitrógeno. Es que ya estaba en la hora punta y no tenía que hacerlo rápido. Ahora veréis que lo modifico. Y lo siguiente es poner, como hemos hecho todas estas veces, los hidrógenos alrededor del carbono. Recordaros que los hidrógenos solo tienen un electrón, por lo que lo pongo solo este electrón. ¿Vale? Y en el caso del NH2, fijaros que solo tiene 2 electrones, ahora es cuando lo modifico y en vez del carbono pongo el nitrógeno, y el nitrógeno es del grupo 15, del 5 principal, por eso le pongo solo 5 electrones a su alrededor. Ahora, como todas estas veces, vamos a ver cada hidrógeno cuántos electrones necesita para completar el octete. Sabemos que el hidrógeno necesita un electrón, así que cada uno va cogiendo uno, y fijaros que con el nitrógeno hacemos lo mismo que hemos hecho con los carbonos. Estos 2 hidrógenos que están en el nitrógeno también comparten uno. Siguiente paso, ver cómo van a ser la unión de la cadena. Como en todos los casos anteriores, los carbonos, al tener 3 hidrógenos a su alrededor, tienen 4 propios y 3 compartidos, son 7, le falta un electrón. Y lo comparte con su carbono a la derecha. Si os fijáis también en el carbono central, el que está más a la derecha, vemos cómo tiene 4 propios, 2 que comparte con el hidrógeno, 1 que acaba de compartir con el carbono y le falta por compartir otro. ¿Con quién lo compartirá? Pues con su amigo de la derecha, que es el nitrógeno. Y para finalizar, ver que encima del nitrógeno quedan 2 electrones que no están emparejados, están libres, por lo que será un par de electrones. Así que la representación de esta estructura de Lewis es C unido a 3 hidrógenos, otro carbono unido a 2 hidrógenos y un nitrógeno unido a 2 hidrógenos y este par de electrones libres. Perfecto. Espero que con estos ejercicios os haya quedado bastante claro lo que son las estructuras de Lewis. Veis que son muy sencillas, que al final lo que tenemos que recordar es que el carbono tiene 4 electrones de valencia, los hidrógenos tienen un electrón de valencia, los oxígenos 6, los nitrógenos 5 y que todo esto coinciden estos electrones con su grupo. Una vez tenemos esto, otra cosa que tenemos que recordar es que cada elemento quiere tener 8 electrones a su alrededor para estar ellos bien cómodos, para conseguir esta regla del octete, menos el hidrógeno. Recordar que el hidrógeno solo va a querer tener 2 electrones compartidos. Y nada, con esto acabamos esta sesión de introducción a la química. Mañana espero que sin problemas técnicos podamos continuar y veremos lo que son las diferentes fórmulas y también los grupos, es decir,
aunque os he dicho que la química se basa en el carbono, también veremos pues, los grupos que hay con el nitrógeno, que aquí ya hemos visto alguna cosa, los grupos con oxígenos, que aunque esto sea de formulación que haremos más adelante, más avanzada, así también podéis haceros una idea en esta introducción de lo que son. Como siempre, recordar también que si tenéis dudas me las podéis enviar a mi correo a ida.aulasciencias@gmail.com. La verdad que últimamente estoy recibiendo bastantes dudas, las estoy contestando por correo y os voy enviando lo que de esto porque esta semana no iba a hacer una sesión y aparte las dudas que me están enviando son todas muy relacionadas con los temas que hemos estado trabajando de disoluciones. Y pues al final siempre les explico un poco cómo hacerlo y les envío los vídeos que ya hemos estado grabando, pero bien, si de aquí a la semana que viene tenemos muchas dudas, volveremos a hacer otra sesión donde repasaremos todo el tema este de disoluciones. Si tenéis dudas de formulación inorgánica o orgánica, también me la mandáis al correo. Y nada, deciros que nos sigáis tanto aquí en Twitch como en YouTube, si lo estáis viendo el vídeo por YouTube, porque iremos colgando todas las sesiones, iremos colgando nuevos cursos y iremos aprendiendo química gracias a las redes sociales. Y nada, os aconsejo también que nos sigáis por nuestras redes sociales, tanto Instagram, Facebook, TikTok o Twitter. Nos podéis encontrar como @aulasciencias, donde siempre vamos colgando qué es lo que vamos a hacer, cuándo vamos a estar en directo. Sabéis que no siempre puedo estar a la misma hora porque trabajo y entre que vengo y no vengo, pues nunca sé la hora exacta a la que llego a casa, pero bien, sabéis que ahí podréis ver siempre cuando estamos en directo. Y nada, como siempre, nos vemos mañana, acabar de pasar muy buena tarde y recordar que el conocimiento es poder y que la ciencia puede ser divertida. Adiós, Fritz, adiós, Azul.